Septiembre del 2026 no arranca exactamente en septiembre del 2026. Y esto es importante entenderlo e integrarlo porque por las consultas que estuve teniendo, las sesiones, las mentorías y mi proceso personal y lo que veo también en mi entorno, hay mucha gente que salió de agosto medio dada vuelta, ¿no? Emocionalmente cansados, estamos un poco confundidos, medio mareados. Todavía hay vínculos todavía que se están moviendo, decisiones que tomamos o que tenemos que tomar y no sabemos muy bien en qué van a decantar, cómo van a terminar. Y hay una sensación de que hay algo que se cerró o que se está cerrando o que se va a cerrar, pero no tenemos la certeza ni apareció claramente lo nuevo. Entonces no estamos llegando a septiembre con el mar en calma. Está bastante bravo porque venimos del 28 de agosto que tuvimos un eclipse lunar en Piscis. Entonces entramos en septiembre todavía con la espuma del mar revuelto pisciano del eclipse lunar todavía pegada en el cuerpo. Y los eclipses tienen justamente ese tema, ese problema, diría yo, ¿no? Que pasan, termina el evento astronómico, los algoritmos pasan a hablar de otra cosa, y miramos el calendario y decimos, bueno, listo, ya está, ya pasó, y no. Porque ahí es donde empieza la parte interesante. Los eclipses son portales. Y de ahí empieza todo el arco de lo que mueven esos eclipses. Porque después empezamos a vivir las consecuencias de eso que activó el eclipse. Y el eclipse del 28 de agosto en Pisces cerró una temporada que venía removiendo muchísimo material emocional, inconsciente, y también situaciones que ya estaban llegando a un punto de agotamiento y de drenarnos la energía y desviar nuestro destino. El eclipse fue visible como un eclipse lunar parcial, alcanzó el máximo durante la madrugada del 28 de agosto en Argentina. Entonces, septiembre no es necesariamente el mes en el que todo mágicamente viene Virgo y te lo acomoda y te soluciona la vida, porque no, pero sí es el mes en el que empezamos a mirar el desorden y decimos, che, ¿qué hago con esto? ¿Cómo se arregla esto? ¿Qué relación cambió? ¿Tu deseo en qué se modificó? La visión y la versión que tenías de vos, ¿no? Y también el rumear, ¿no? Y toda la cuestión de la identidad que se construye con lo que uno se va contando. ¿Te queda cómoda? ¿Te queda chica? ¿Qué onda? ¿Sí? ¿Cuáles son esos lugares que se sostienen desde la costumbre? Y hay muchas situaciones que por ahí estábamos intentando salvar cuando en realidad estaban pidiendo otra cosa. Y esto es importante, porque es probable que durante los últimos meses no hayamos terminado de digerir tanto movimiento. Tuvimos muchos planetas en Aries, en marzo y en abril, muchos ingresos de planetas lentos en signos de fuego, en signos de aire también, mucha energía yang. Y eso aceleró muchos procesos. Entonces es como que para muchas personas nos pasó que todo se venía encima y parecía que es correr o que te aplasten un poco, ¿no? Y un poco agosto fue un, un punto y aparte con todo esto, porque es digerir, integrar. Entonces, ¿qué apareció durante los últimos meses? Que todavía no terminás de comprender, ¿no? Ahí es donde está la magia que trae septiembre. Y esto que abre septiembre, que abrió agosto en realidad, finales de agosto, no es solamente que termina en septiembre. Quiero que te acuerdes de esto durante todo el video. Septiembre abre un proceso que va a desarrollarse durante octubre, noviembre y diciembre del 2026. Guárdatelo, en serio. Porque probablemente a mediados de octubre tenga que volver a alguna parte tuya a decir, ah, mirá, esto era por acá. Así que si sentís que agosto te dejó removido con cosas que todavía no sabes cómo acomodar, déjame una florcita de cerezo en los comentarios o una rosa o las dos para saber que estás en esa, ¿sí? Yo leo todo y bueno, ya se está armando una comunidad hermosa, cada vez llega más gente a este canal, así que gracias a todos los que se suscriben, comentan y comparten este contenido y dejan su like. Y si no lo hiciste, te invito a hacerlo porque ayuda un montón a que esto crezca. Quiero ver cuántos estamos juntos en este proceso. Porque septiembre, después de los eclipses y de todo esto, es un mes iniciático.
Y para explicarlo quiero traer un mito que vamos a utilizar mucho en el canal durante todo este mes, que es el descenso de Inanna al inframundo. Inanna es una antigua diosa, divinidad mesopotámica vinculada, entre otras cosas, al amor, al deseo, a la sexualidad, al poder, a la fertilidad, a la guerra también, ¿sí? Y al planeta Venus. Y esto es algo que me interesa especialmente para traerlo como el mito del mes, porque cuando Inanna decide descender al inframundo, tiene que atravesar 7 puertas. Y en cada una de esas puertas tiene que desprenderse de algo. Anotate eso. Es decir, para ella poder renovarse, y en todos los mitos, no solo el de Inanna, cuando uno desciende al inframundo, no vuelve siendo el mismo. Pero en el mito de Inanna hay algo muy particular, y es que ella tiene que desprenderse de algo en cada puerta. Es como una especie de peaje, de purificación que ella hace para llegar hasta el núcleo. En una deja la corona, en otra deja una joya, en otra deja una prenda, ¿no? En otra deja un símbolo de poder, un talismán, ¿sí? Hasta que finalmente llega al núcleo despojada de todo lo que la representaba ante el mundo. Y ahora, esto no voy a entrar mucho en la profundidad del mito, pero porque lo vamos a desarrollar en próximos videos y en cosas, cada cosa que te voy a contar acá va a tener su video puntual en el canal. ¿Sí? Esto es para que tengas un poco la hoja de ruta o el mapa de cómo viene septiembre. ¿Sí? Y quiero que nos quedemos con esta imagen del despojarse. Para atravesar determinadas transformaciones no siempre tenemos que agregar algo, que acumular algo, que aprender algo. A veces hay que sacarnos cosas de encima. Entonces, esto pueden ser desde identidades, expectativas, cosas materiales que acumulamos en nuestras viviendas, en nuestras casas, en nuestros depósitos, fantasías, relaciones, ¿sí? Formas de gustar, formas de seducir, formas de medir nuestro propio valor, las varas que usamos para medir ese valor también, ¿no? Y septiembre arranca ahí. La primera puerta es el 31 de agosto. Por eso te digo, septiembre no arranca en septiembre. El 31 de agosto, Venus entró en su zona de sombra pre-retrógrada, a los 22 grados de Libra, con 52 minutos, 53 por ahí. Todavía no está retrógrada. Esto es importante, porque Venus va a estacionarse retrógrada recién el 3 de octubre en Escorpio. Va a mantenerse en fase retrógrada hasta el 13 de noviembre y va a salir completamente de la sombra post-retrógrada el 15 de diciembre. Por eso te digo, guardate este video. No estamos hablando de un proceso que, ay, bueno, septiembre y ya está. No, estamos hablando de algo que empieza prácticamente con septiembre y llega hasta diciembre. La sombra pre-retrógrada funciona como el primer acto. Venus empieza a recorrer los grados por los cuales va a volver. Entonces, durante septiembre puede empezar esta situación de que aparecen personas, situaciones, conflictos, deseos, preguntas que por ahí no tenés una respuesta o un significado que puedas comprender completamente. Y está bien, ¿sí? Y acá quiero que prestes atención, porque Venus no solamente habla del amor y de las relaciones y de que vuelve el ex. Venus también habla de otros temas, no es solamente el novio, la novia, la pareja, el matrimonio, no. Eso es bastante cortito para hablar de Venus, porque Venus nos habla del valor, de lo que vos valorás, de lo que valoramos en otro, de lo que valoramos y en base a ese orden de valores, de deseos, uno invierte tiempo, energía, recursos, dinero, atención. ¿Se entiende? Entonces, nos habla de lo que valoramos, de lo que deseamos, de lo que elegimos, de lo que nos produce placer, de cómo nos relacionamos con el dinero, de cuánto creemos que valemos, de nuestro cuerpo, de nuestra autoestima, de lo que estamos dispuestos a dar a cambio de recibir algo, ¿sí? Y obviamente también habla de relaciones, de atracción, de sexualidad, también habla de la forma en la que vinculamos, de los lenguajes del amor. Entonces, puede pasar algo muy concreto durante septiembre. Tal vez, no sé, ¿no? Tiro. El que le quepa el poncho que se lo ponga, ¿no? Decían. Eh,
Tal vez una relación que hace unos meses te parecía deseable empieza a hacerte ruido. O una dinámica que vos decías, no, sí es lo más, y te empieza a hacer como un poquito de ruido. O empezás a ver las costuras en ciertas cosas que por ahí antes idealizabas o las tenías como allá arriba, ¿no? O por ahí aparece alguien que despierta algo nuevo, distinto, que te lleva a cuestionar y a reevaluar ese sistema de valores del cual te estoy hablando, ¿no? Con Venus. Por ahí vuelve una conversación, algo que te permite como ordenar alguna situación que quedó media ahí tirante. Puede empezar también a pasar que mucha gente tenga que mirar su economía de otra forma. Venus también nos habla de eso. O que quieras cambiar algo de tu imagen. Eh, o puede ser también que, para muchos, ¿no? Esta cuestión del valor depositado en un proyecto, en un anhelo, que vos querías muchísimo y capaz que deja de entusiasmarte. Por ahí te das cuenta, que esto es un poquito incómodo, que no querías tanto determinada cosa y por ahí era sentirte elegido, sentirte aprobado, reconocido, deseado a través de esa cosa, de ese objeto de deseo. Y eso ya es otra conversación mucho más profunda que Venus y los novios, Venus y las parejas, Venus y no sé qué. Es más profundo. No te viene a decir, ay, ¿qué querés? Es más profundo. ¿Por qué lo querés? Septiembre empieza a plantar esas preguntas. Después de todo el caos de agosto, el 11 de septiembre, tenemos la luna nueva en Virgo. Va a ser a los 18 grados de Virgo. Y esto me parece fundamental y es realmente un tesoro y un regalo que nos da el cielo. Porque después de Piscis hay que aprender a discriminar. Porque Piscis, ¿qué hace? Mezcla, fusiona y Virgo separa. Lo que hace la función pisciana es disolver y Virgo trata de clasificar y ordenar. No es que uno sea bueno o malo, no pasa por ahí, pero son movimientos o funciones complementarias. ¿Sí? Primero las cosas se disolvieron, se desgranaron y después hay que mirar qué es lo que quedó. Dios, cuánta destrucción, ¿no? Mucha gente vamos a estar un poco en esa, ¿no? Por eso no apuremos el proceso. Con esa luna nueva en Virgo, que la vamos a tratar en profundidad acá en el canal y todo, viene como un poco a decir, che, ¿qué onda esto? ¿Sirve? ¿Esto qué onda? No, no sirve. ¿Esto es mío? ¿Esto lo heredé? ¿Todavía esto me hace sentido? Lo que estoy sosteniendo simplemente lo estoy sosteniendo porque hace 10 años que estoy de la misma manera. Entonces, la luna nueva en Virgo del 11 de septiembre es la oportunidad de organizar y abonar el nuevo suelo, la nueva tierra, la nueva realidad, con todo ese material que dejaron los eclipses. Entonces, no necesariamente te va a dar todas las respuestas, porque los procesos de eclipses duran meses, pero sí te va a dar la posibilidad de empezar a separar algunas cosas. Antes de integrar algo nuevo, hay que saber qué estamos integrando, qué estamos asimilando. Y es importante esto dentro de cualquier proceso alquímico. La integración no significa agarrar todo y meterlo en la licuadora espiritual y decir, todos somos uno. No, hay que distinguir, hay que tener discernimiento, porque si no, te comes cualquier bolazo, ¿viste? Entonces necesitamos reconocer qué parte de nosotros desea una cosa y qué parte desea exactamente lo contrario. Y está bueno que eso coexista y que podamos encontrar una unión ahí. Puede pasar que incluso esta ambivalencia esté adentro tuyo. Esa idea del divorcio interno, ¿no? Que hay una parte que quiere quedarse, hay una parte que quiere irse, hay una parte que quiere seguridad, hay otra parte que quiere ser libre, hay una parte que está muriendo de aburrimiento dentro de esa idea de seguridad, ¿no? Y ahí es donde empieza el verdadero trabajo. Por eso me gusta esta idea de pensar el mes de septiembre como las 7 puertas por las cuales pasa Inanna, porque encima también pasa que los antiguos observaban en los movimientos del planeta Venus y en base a eso también desarrollaron el mito de Inanna, ¿sí? Entonces, no porque esto de las 7 puertas no es que hay 7 acontecimientos uno detrás del otro, como si fuera visto un checklist astrológico, esto de las 7 puertas son imágenes
porque todos vamos a pasar umbrales en septiembre. Y cada vez que el mes nos obligue a revisar una certeza, un deseo, una relación, una manera de valorarnos, vamos a estar atravesando simbólicamente una puerta. Y cuanto más avancemos en septiembre, más profundamente vamos a entrar en todo ese territorio venusino que está regenerándose. El 10 de septiembre, Venus entra en Escorpio. Y eso cambia la cosa, mucho, bastante, te diría. Porque ya no son preguntas, porque ahí empezamos a hablar de intensidad. Ahí hablamos del poder, hablamos de la sexualidad, hablamos del apego, del deseo siempre, pero también del miedo al perder, ¿sí? De la intimidad. Son cosas que podemos manejar perfectamente mientras no... A ver, ¿cómo lo puedo decir? Son cosas que podemos manejar perfectamente mientras no nos importe demasiado nadie, ¿no? Como que cuando ya estamos ahí en lo superficial, pero se vuelven mucho más difíciles cuando algo o alguien realmente toca fibras más profundas. Entonces, eh, cuando Venus entra en Escorpio, Inanna ya no va a estar mirando la puerta. Va a decir, ay, bueno, ya me toca bajar. O sea, ya se va a notar un poco más el descenso al inframundo con ese tránsito. ¿Sí? Y ahí empieza la parte más fuerte de este viaje, de este descenso. Venus en Escorpio no se queda en la superficie, no le alcanza saber si hay algo que me gusta, si soy linda, si soy buena, no. Quiere saber cuánto lo deseas, eso es recíproco, cuánto le importa, si le importa al otro, cuánto poder tiene sobre eso y cuánto poder le da al otro también. Cuánto poder tiene sobre uno ese deseo y cuánto poder tiene sobre el otro ese deseo. Y entender que muchas veces lo que se llama libertad viene con responsabilidades, obvio, pero también hay mucha evitación, mucha compulsión que se disfraza de esa cuestión de libertad, ¿sí? Así como en toda la cuestión de la seguridad, también hay mucho del control. Entonces, Venus en Escorpio va a tocar esos temas. Y a partir del 10 de septiembre, 10 y 11 de septiembre son portales fuertísimos. Por la luna nueva en Virgo y por todos estos movimientos. Eh, y se empieza a intensificar también todos los temas vinculados con las relaciones, con la sexualidad, con la intimidad, con los celos, las dependencias, el dinero compartido, las deudas, los repartos de bienes, de valores, la confianza, secretos, miedos, ¿sí? A perder, la necesidad del control. Muestra un montón de mecanismos que por ahí funcionan de forma solapada o inconsciente a través de los vínculos y la forma de conectarnos con los otros. ¿Sí? Con esto no estoy diciendo que todo el mundo va a estar viviendo una frutinovela, ¿no? O que va a ser una tragedia romántica griega, ¿no? O una novela, no. Esto viene a redefinir un poco el tablero, ¿sí? ¿Qué pasa conmigo cuando realmente deseo o amo o quiero algo o alguien? No es, ay, me gusta, hay algo muy distinto entre decir, ay, quiero esto, me gusta, lo cuido, lo deseo, lo conservo, a no quiero perderlo. Son, la segunda toca zonas menos prolijas de las que se habla muy poco, que son la ansiedad, la posesividad, la evitación, la necesidad de tener certeza, el miedo al rechazo, las ganas de controlar la situación, la necesidad de saber qué siente el otro sin conectarte con lo que sentís vos primero. Entonces le estás pidiendo al otro algo que vos no te estás pudiendo resolver vos mismo ni gestionar vos mismo. Y es una costumbre humana, ¿no? Revisar absolutamente todo, hacer hiperfoco en una situación, en una persona, obsesionarse con eso, buscar una señal que te confirme tu miedo, tu sospecha o lo que vos querés escuchar, ¿no? Sea para un lado de deseo, de aprobación, de felicidad o para lo otro, ¿no? Entonces, Venus en Escorpio va a enfrentarnos con una dimensión del deseo, de las conexiones, que por ahí no es la más cómoda. Cuando algo te importa de verdad, te vuelve vulnerable.
Entonces, yo creo que esto va a ser uno de los grandes temas del proceso venusino que empieza a desarrollarse a partir de ya. Continúa en octubre, durante noviembre y diciembre. Guarda este video. No es solamente de septiembre esto. Probablemente algunas cosas van a aparecer en septiembre y todavía no tengas una explicación completa, no tengas la información y el panorama entero. Y no deberías tenerla tampoco. Venus todavía está haciendo el primer recorrido por este territorio. Después va a volver. Y vamos a hablar en profundidad de esto en la membresía, con más contenido que voy a hablar y compartir con vos sobre Venus retrogradando entre Escorpio y Libra, la conjunción que va a hacer Venus con el Sol, el Venus Star Point. O sea, vamos a hablar mucho sobre estos temas, ¿sí? Pero quiero que entiendas que todo lo que va a explotar a nivel de información y a nivel de lo que va a poner sobre la mesa, ¿sí? Porque un planeta cuando retrograda se acerca a la Tierra, entonces todas las cuestiones ligadas a la función arquetípica de ese planeta en todas las esferas de la vida toman una dimensión mucho más concreta y cosas que antes no veíamos de forma tan directa pasan por ese proceso de revisión. Después de todo esto, la luna nueva en Virgo, Venus que entra en Escorpio, Mercurio que entra en Libra, tenemos un punto importante de este proceso que es el 14 de septiembre que tenemos a Lilith entrando en Capricornio. Y esto es otro ingrediente muy importante para todo este caldero que se está armando en el cielo, que es el poder. Capricornio nos habla de la estructura, de la autoridad, del poder, del control, de la responsabilidad, de la jerarquía, de la ambición, del reconocimiento. Y Lilith suele mostrar los lugares donde aparecen esos deseos que se rechazan o las incomodidades o partes nuestras que preferimos mantener fuera del discurso oficial. Y también la parte transgresora, que a veces, si no está bien iluminada y bien integrada la conciencia, puede ser bastante autodestructiva y se filtra mucho contenido de sombra. Y, ojo, con romantizar la Lilith. La amamos, pero ahí hay que saber cómo habitar esa potencia. ¿Sí? Entonces, una de las preguntas que puede abrir Lilith en Capricornio es, ¿hacemos que nuestro deseo nos dé poder o que nos saque poder? Porque si vos te mandás desde un lugar de carencia, desde un lugar de control, desde un lugar de mostrar, desde un lugar de herida, o te rebelás contra tu propio poder, que después lo proyectás y se lo entregás al afuera, en vínculos, en dinámicas jerárquicas en tu trabajo, puede ser también, ¿qué haces con ese deseo? ¿Lo asumís? ¿Qué haces con ese poder? ¿Lo negás? ¿Te da culpa? ¿Lo proyectás sobre otros? Que eso es lo que pasa casi siempre, ¿no? Te pones permanentemente en lugares donde el otro decide por vos y después te enojás porque sentís que no tenés control o que no tenés voluntad, o al revés, necesitas controlar absolutamente todo para sentirte segura. Después te quejas de que no te da la energía, que no tenés resto, que estás cansada, que estás agotada. Bueno, esto aplica de un lado o del otro, para relaciones, para el trabajo, para dinámicas familiares, para el dinero, para tu propia imagen, para la profesión. Y esto conecta directamente con Venus en Escorpio. Los vínculos no son solamente espacios de amor y de disfrute, también son espacios donde circula poder, donde se decide, donde hay vínculos en los que decide uno y el otro acata, hay vínculos en los que se tiene, que es lo ideal, ¿no? En teoría, que se pueda negociar y que decidan ambos, o todos los que, ¿sí? Hay que ver quién espera, quién persigue, quién se retira, quién necesita más, qué necesita quién, ¿sí? ¿Quién necesita menos? ¿Quién pone condiciones? Si se pueden cumplir esas condiciones. ¿Quién tiene miedo a quedarse solo? ¿Quién encontró en esa soledad un refugio para no habitar la vulnerabilidad? También esa es otra. Y si esto te empieza a resonar, no te preocupes porque vamos a hablar especialmente de Lilith en Capricornio con su propio video, o sea, tranca. Lo importante es entender qué es lo que toca dentro de esta historia que se empieza a gestar en septiembre. Y después llegamos a otro punto muy importante, porque
18 de septiembre tenemos a Quirón, que retrógrado, en su fase retro, deja el signo de Tauro y vuelve al signo de Aries. Y esto no solamente es importante en septiembre, va a ser importante lo que va a pasar entre Quirón y Venus después. Porque durante el proceso retrógrado, Venus va a formar oposiciones a Quirón en distintos momentos. Entonces la historia venusina no es solamente relaciones, hay mucho más del material personal, de la herida del yo, ¿sí? De las heridas personales y de los dolores propios de tu historia, de tus traumas, de tus issues, que forman esa herida del yo. Y Aries habla de la identidad, de la voluntad, del impulso, del derecho a decir yo quiero esto, yo no quiero lo otro, yo voy, yo hago, yo elijo, yo puedo. Y Quirón puede mostrar esas heridas relacionadas con la afirmación. Y se puede sentir molesto cuando expresás eso que querés y por ahí del otro lado no hay receptividad o no se te entiende. O incluso siquiera expresar eso que querés o necesitas. O también creer que para que una relación funcione hay que ceder permanentemente. Esa es otra. O tener miedo a tomar la iniciativa, ¿no? O desarrollar exactamente lo contrario, la hiperdependencia, ¿no? Esta cuestión de la despersonalización, donde nadie puede acercarse demasiado, ¿viste? Porque si no, vuela todo por el aire. O lo contrario también, ¿no? La hiperindependencia. Esto de demostrar que no necesito a nadie, de que yo puedo solo, bueno, eso también es Quirón en Aries. Y Venus empieza a preparar esta confrontación. ¿Cuánto de tu forma de amar, de desear, de ese sistema de valores, de las relaciones que elegís, están organizadas alrededor de tu herida? ¿Cuánto das para que no te abandonen? ¿Cuánto aguantás para sentirte elegida? ¿Cuánto necesitas gustar para creerte que valés, ¿no? ¿Cuánto de tu deseo dejas afuera para conservar un vínculo o para mantener las buenas formas? También. O sea, es importante. ¿Cuántas veces culpamos al otro por no darnos algo que nosotros mismos todavía no sabemos darnos a nosotros? Le damos al otro la obligación de que sane todas tus heridas de tu infancia, de tus traumas, de tus carencias, de tus miserias. ¿Y vos qué onda? El otro también tiene su mochila, el otro también tiene sus quilombos. Entonces, ahí es donde está esta oposición de Venus con Quirón en Aries. Y esto va a ser central durante el proceso venusino de los próximos meses, que vamos a desarrollar muchísimo más cuando Venus entre en su fase retrógrada. Pero ya te estoy preparando para eso. Si todo esto te está sonando familiar, probablemente entiendas que hay algo que se va a empezar a proyectar y se va a empezar a mostrar a través de los vínculos, del deseo, de la sombra, de las proyecciones, del fenómeno de polarización en el afuera a través de los vínculos, de las dinámicas, de las cuales por ahí hasta ahora no fuimos tan conscientes, pero también adentro nuestro, esta idea del divorcio interno, ¿no? De la separación, de la fragmentación. Y justamente ese es el territorio de Boda Alquímica. Boda Alquímica es un libro que más que un libro es un grimorio de astrología y alquimia en el que vengo trabajando hace años y habla sobre la integración de estas polaridades, de Venus y Marte, del Sol y la Luna, de Lilith y Quirón, del deseo, la proyección, la sombra en los vínculos y los procesos de transformación con todas las etapas alquímicas que hay que pasar por ahí, sin saltarse los pasos naturales, ¿no? Que el cielo nos habla de eso muchas veces. Y esto estoy muy contento de anunciar que está entrando en su etapa de lanzamiento. Les voy a dejar por acá el enlace que les va a salir a la waiting list o lista de espera para Boda Alquímica, ¿sí? Y toda la información sobre lo que es el lanzamiento, las distintas ediciones y las novedades que van a salir primero por ahí, además de otro contenido que es un poco más deep que no puedo compartir por acá. Pero bueno, si todo esto te interesa, en la descripción de este video y por acá te va a salir el enlace con toda la data para Boda Alquímica, que es un laburazo que vengo llevando hace muchos años. Y espero y sé que te va a gustar y que te va a servir, que te va a ser muy útil.
Ahora, septiembre tiene otra puerta importante, ojo, ¿eh? Dependiendo de dónde estés, comentame acá desde dónde estás conectando con este contenido, ¿sí? Porque acá yo sé que hay gente que conecta desde distintos lugares del mundo, gracias. Pero bueno, entre el 22 y el 23 de septiembre, dependiendo de la ciudad, del lugar en el que estés, va a ser el equinoccio. Día y noche en ambos hemisferios duran exactamente lo mismo y el Sol entra en Libra. Y esto me parece clave, porque Libra es un signo de Venus. Después de todo el viaje hacia la sombra, el deseo, el poder, la herida, entramos en el signo de no el yo, sino del otro, el espejo. Es el signo del acuerdo, de la negociación, que también pide un equilibrio y que también pide que hayan normas y hayan reglas, de alguna manera. Que sean justas para todos, claramente, ¿no? Pero Libra es. La función arquetípica de Libra es que básicamente no nos matemos entre todos, entre nosotros, ¿sí? Porque eso lo que hace es que nos respetemos, que nos integremos, que nos entendamos. Y esto también forma parte del equilibrio, claramente, ¿sí? El equinoccio, simbólicamente, es el punto en el que la luz y la oscuridad encuentran su punto de balance. Y esto es perfecto para todo lo que estamos trabajando durante septiembre. ¿Se entiende? Integrar esta cuestión de la boda alquímica no significa eliminar la oscuridad y quedarte solamente con la luz y flashear colores. Y tampoco hay que romantizar la sombra y hacer de cuenta que todo lo oscuro es maravilloso y que no. Integrar es sostener la existencia de esos dos polos y hacer que se reúnan, que se puedan relacionar para que se dé una creación, sin que uno se coma al otro y sin que colapsen, sin que se genere ese desequilibrio o esa desregulación. Y eso es Libra, y eso también es boda química. Entonces, no es, ay, desaparece la luz, entonces soy darks. Desaparece lo darks y la sombra, entonces soy pura luz y estoy iluminada y soy un bodhisattva. No, no es por ahí. Porque te estás dividiendo, te estás fragmentando. Y todo eso son partes tuyas. ¿Cómo querés que otro te quiera y te elija y te valore si vos te estás divorciando adentro tuyo? Te estás sacando partes tuyas. No es que una parte desaparezca y que la otra sobreviva. Hay que encontrar la forma en la que las dos puedan existir y eso va a ser mucho más armonioso a partir del equinoccio, que empieza el mes en el que no solamente nos preguntamos ¿qué quiero yo? También es ¿qué pasa con lo que quiero cuando eso entra en contacto con otra persona? Cuando mis decisiones o mis acciones u omisiones afectan a otra persona o a un entorno. Y ahí empieza una parte difícil, porque es fácil sentir que uno lo tiene clarísimo cuando nadie te contradice o cuando nadie se ve afectado por eso. El problema acá es cuando el otro quiere otra cosa, o cuando otro pone un límite, o cuando otro no responde como vos querés o como vos esperás. Y ahí tenés que negociar. Y ahí tenés que elegir entre tener la razón y si tenés la razón, cómo comunicar eso y construir algo también, ¿no? O sea, el ego tiene que quedar afuera. Esto de Inanna que se saca las joyas y los vestidos y que llega prácticamente despojada al núcleo del inframundo, tiene que ver con esta cuestión de la resignificación del yo y del ego y del deseo. La diferenciación entre deseos del ego y deseos del corazón. Tampoco es, a ver, ¿no? Esta cosa de sacrificar permanentemente tu deseo personal para mantener una armonía falluta afuera. No, tampoco. ¿Sí? Pero una vez que el sol entra en Libra, estas cosas se van a iluminar y vamos a tener un poco más claridad, porque esta es una parte importante de la historia que tiene el cielo para los meses que siguen. El 26 de septiembre tenemos la luna llena en Aries, que es a los 3 grados con 36, 35 minutos por ahí. Sol en Libra se opone luna en Aries. ¿Sí? Luna en Aries, oposición Sol en Libra. El yo y el otro. Un vínculo, una relación versus la individualidad. Un acuerdo y el deseo personal.
Y acá puede aparecer con muchísima claridad y nitidez algo que se venía gestando desde principios de septiembre. Capaz que te das cuenta de que venías cediendo demasiado, capaz que necesitas poner un límite. Por ahí ocurre todo lo contrario, te das cuenta que venías defendiendo tanto tu independencia que no dejas entrar realmente a nadie. Y ahí es donde vienen los ejes Libra, Aries, que no pide que vos elijas uno. No, no se trata de eso. Hay que revisar la relación entre ambos. ¿Cómo podés estar con alguien o en una sociedad o en un vínculo o relacionarte? Los seres humanos somos seres sociales. Si no, no hubiésemos sobrevivido con las adaptaciones evolutivas que tenemos a la intemperie. ¿Se entiende? Entonces, somos seres sociales. Entonces, ¿qué pasa? Vos podés estar con alguien sin dejar de ser vos. El tema es cómo podés ser vos sin utilizar tu individualidad como excusa para no comprometerte con nadie, para no asumir la vulnerabilidad, para escapar del conflicto, que a veces es necesario, el sano conflicto. Y esta es otra dimensión de las 7 puertas de las cuales te vengo hablando, porque a veces una puerta se abre cuando dejamos un vínculo o cuando cambia nuestra forma de valorar o de entendernos. Otras a veces se abren cuando dejamos una forma, un formato de relacionarse o de relacionarnos con el otro o con algo que siempre estuvo ahí o con alguna situación que queremos alojar en nuestra realidad. El 28 de septiembre tenemos el ingreso de Marte en Leo y eso cambia nuevamente el clima. Después de tanta revisión, empieza a aparecer el fuego de la voluntad, del deseo, de la creatividad, las ganas de expresarse. Por eso hay que, y las ganas de hacer, ¿no? Y hay que tener cuidado acá, porque con la luna llena en Aries y el ingreso de Marte en Leo puede haber como mucha cosa de todos los límites que no puse en 10 años los quiero poner ayer. Todo lo que, y toda la bronca de lo que permitiste aflora ayer. Y todas las consecuencias de no habértela jugado y estar ahí de, evitando la realidad y desviando tu energía de lo que te duele y del proceso que tenés que hacer, y te la va a dar esa luna también. No es un eclipse, porque el portal de los eclipses se cierra con la luna nueva en Virgo que tenemos el 11 de septiembre. Se abrió con la luna nueva en Cáncer que tuvimos y se cierra hace un par de meses ya. Y se cierra con la luna nueva en Virgo. Pero esta luna llena en Aries de finales de septiembre va a mover mucho. Y a los días tenemos a Marte entrando en Leo. Entonces, la pregunta más de, ¿qué te enciende? Es más profunda, tipo, ¿por qué te enciende? ¿Y desde qué lugar vos te movés? ¿Sí? No es tanto, ay, ¿qué deberías querer? ¿Sí? No es tanto tampoco esta cosa de qué es lo que queda bien o qué esperan los demás. Es qué realmente te enciende y si eso tiene corazón, si eso tiene verdad para vos. Y también vamos a necesitar eso para atravesar todo lo que es Venus retro. Por eso no es solamente revisar relaciones, es recuperar el deseo, es recuperar tu placer, tu autoestima, tu creatividad, volver a reconocerte en cosas que por ahí dejaste de lado pero te hacen sentir vivo o viva, o que tenés que descubrir también esas nuevas cosas. Y finalmente, el 30 de septiembre tenemos a Mercurio entrando en Escorpio. Y esto también es importante porque Mercurio va a retrogradar en Escorpio. Entonces se va a quedar un tiempo largo en Escorpio. Me encanta que septiembre termine así, porque Venus abre la pregunta más emocional, vincular, ligada al valor, cuando entra a Escorpio el 10 de septiembre. Y 20 días después, Mercurio hace lo mismo, entra en el mismo signo y dice, bueno, ¿qué hay realmente abajo de toda esta alfombra, ¿no? Después de tanta cosa, ¿no? De tanta azúcar, de tanto dulce, de tanto glitter. Y ahí es donde empezamos con todo este proceso de integrar, de entender, de hablar de lo que estaba oculto, de poder poner en palabras cosas que se mostraron con mucha intensidad y probablemente muchas conversaciones importantes empiecen a definirse hacia finales del mes de septiembre. Estamos literalmente
para finales de septiembre llegando a la puerta de octubre. El 3 de octubre, Venus estaciona retrógrada y ahí empieza otra etapa. Septiembre es como el llamado, es la entrada al inframundo, el descenso. Fue el momento en el que empezamos a atravesar las primeras puertas, a correr los primeros velos. Y octubre es cuando ya el descenso empieza. Ya no estamos en el vestíbulo del inframundo haciendo lobby, networking. No, 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 no. Ya octubre es mucho más denso, mucho más profundo y mucho más liberador y sanador y revelador. Durante los próximos meses vamos a hablar mucho de Venus, de las relaciones, del deseo, de la autoestima, del dinero, la belleza, el apego, el placer, nuestras elecciones, desde dónde están fundamentadas las relaciones y las heridas que aparecen dentro de los vínculos, que muchas veces el otro te las activa, pero eso no es del otro solamente. Ya estaban ahí antes de que esté el otro. Y también cómo reconstruimos nuestra relación con eso que realmente valoramos cuando se nos mueve el tablero, ¿no? Porque entramos en septiembre con el agua en el cuello después del eclipse en Piscis. Y estoy preparando un trabajo mucho más profundo alrededor de Venus que vamos a empezar a abrir durante octubre. Así que si el tema te interesa, suscríbete al canal porque septiembre es solamente el comienzo. Activa las notificaciones porque cada uno de estos eventos va a tener su propio video. Y el cielo no podemos estudiarlo ajeno, ¿no? Venus retrógrada y Luna nueva en Virgo y todo separado. El cielo nos va contando un lore, nos va contando una historia. Este video es el mapa general de septiembre. Después vamos a ir integrando cada uno de estos eventos uno por uno. Así que guarda el video porque te va a ser muy útil durante septiembre y probablemente durante octubre y noviembre sobre todo. Y si conoces a alguien que está atravesando alguna situación de separación, una crisis de pareja, una redefinición personal, un cambio fuerte en sus deseos o simplemente está preguntándose qué hacer con su vida afectiva, con sus deseos, con sus valores, con lo que tiene para aportar, o si tiene algo muy valioso y no sabe cómo compartirlo, mostrarlo, compartirle este video. Quizás le sirva para entender que algunas cosas todavía no tienen que resolverse, pero primero tienen que mostrarse. Y si llegaste hasta acá, déjame en comentarios una flor de cerezo o una rosa, o las dos juntas. Así que quienes atravesaron conmigo las 7 puertas de septiembre, los quiero reconocer con esas flores. Si llegaste a esta instancia del video, que no es poco. Así que, ¿qué sentís que estás dejando atrás en este momento? Te lo en comentarios. Yo contesto todos los comentarios que puedo siempre. Septiembre abre el último gran tramo del año. Lo que empieza a gestarse ahora puede mostrarse con mucha más fuerza durante octubre, noviembre y diciembre. Así que no te apures demasiado en encontrar respuestas, en querer controlar, en saber qué va a pasar mañana. Mejor presta atención. Observa qué aparece, qué vuelve, qué cosas dejan de gustarte, qué empieza a gustarte o atraerte ahora, qué vínculo cambia, qué deseo empieza a pedir lugar, porque Inanna recién está cruzando las puertas. Y nosotros también. Así que bueno, si te gustó este video, suscríbete al canal, activa la campanita y nos vemos en el próximo. Chau chau y muchas gracias. Que tengas un excelente mes de septiembre. Chau chau.